escribieron para comentar sobre este tema y algunos me pidieron que hablara un poco más del tema y que profundizáramos un poco más sobre este asunto de meditar las escrituras y este asunto de todo lo que implica. Comenzamos con el asunto de cómo Dios cambia nuestro cerebro. Y bueno, la semana pasada estudiamos la diferencia entre orar y meditar. Y también hablamos de la diferencia dramática y abismal que hay entre el tipo de meditación en Dios, en la fe cristiana, y los otros tipos de meditaciones o algunos ejemplos que hay también en el mundo. Hoy hablemos específicamente un poco sobre el tema meditar. Y cuando viajen conmigo durante esta noche, en esta hora, creo que van como yo, a quedar asombrados. Y de verdad, a mí que me gusta tanto, sobre todo salir a caminar y meditar en la Escritura, y a veces solo pensar y meditar, dejar que mi corazón vuele, mi espíritu vuele. Por favor, no me malinterpreten, no me salgo de mi cuerpo y me voy por ahí. Pero esto de meditar las Escrituras es toda una bendición. Génesis capítulo 24, versículo 63, es la primera vez que la palabra meditar aparece en la Escritura. Y regularmente hay diferentes definiciones para la palabra meditar. Hoy no voy a entrar en temas de raíces hebreas ni griegas, simplemente llevarlos de la mano conmigo durante Génesis. Dice entonces el libro de Génesis: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Bueno, esta parte es una parte muy interesante porque Isaac, como muchos de ustedes lo saben, son líderes, son pastores, son personas que les gusta estudiar las Escrituras. Isaac es conocido como el hijo de la promesa. Y conocido como el hijo de la promesa, o así definido por Pablo, en referencia a que Isaac sería un referente, una sombra, un símbolo, un símil de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es interesante porque Isaac sale al campo a meditar. Recuerden que Isaac representa a Jesús, porque Isaac es el que va a ser sacrificado, es el hijo único, o el primogénito, el hijo único que va a ser sacrificado por su padre, y después en ese momento es donde un cordero aparece atorada su cabeza en los espinos de una zarza, porque ese cordero es Jesús que va a sustituir a Isaac y por supuesto a toda la humanidad, y que tendría que tener una corona de espinas sobre su cabeza. Aquí tenemos otro de estos grandes ejemplos. Isaac le gustaba salir a meditar al campo. Era una práctica. ¿Qué haces en el campo saliendo a meditar? Bueno, la Escritura dice muchas cosas. Por ejemplo, en el libro de los Salmos dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Así que, como lo platicamos en la semana pasada, meditar en Dios, meditar en las obras de Dios, cualquiera que sea el elemento que ligas para meditar en el Señor, sus obras, sus hechos, sus caminos, sus mandamientos en Él mismo, cualquiera de estas prácticas espirituales tienen un impacto directo en tu vida. Pero me gustó desde Génesis 24:63 que nos sirviera como introducción, porque dice: alzando sus ojos, miró. Y lo que él mira después de salir a meditar al campo, en una de estas tantas prácticas, porque cuando dice: y había salido Isaac a meditar al campo, significa que era una práctica para él, era una práctica que había hecho ya carne en su vida. Vamos a hablar un poco de este asunto, de la diferencia entre meditar como una práctica consistente y la meditación ocasional, porque tiene dos grandes diferencias.
Y había salido Isaac a meditar al campo. Significa que era una práctica en Isaac, en el hijo de la promesa. También vemos a Jesús que toma tiempo para meditar y toma tiempo para orar cuando se va al huerto de Getsemaní, por ejemplo, y les dice, no han podido orar conmigo una hora. Pero también vemos a un Jesús que le gusta pasar tiempo a solas meditando. Y este asunto de Isaac y Jesús meditando en el campo solo tiene muchos detalles que lo enriquecen y lo embellecen, pero Isaac, dice la Escritura en el versículo 63, sale al campo a meditar y alza sus ojos y lo que ve es nada más y nada menos que a la mujer que va a ser su esposa, a Rebeca. Y tienes a Jesús saliendo a meditar, saliendo a orar al huerto de Getsemaní, y Jesucristo va a mirar a su propia iglesia como es traída frente a sus ojos también. Así que hay una belleza en la armonía de la Escritura. Pero Génesis nos deja referencia de que para Isaac, que representa a Jesús, meditar es una práctica continua y constante. Y esto de continuo y constante es muy importante. La meditación ocasional no tiene el mismo impacto, queda muy lejos del impacto. Hemos aprendido que meditar tiene impacto en nuestras vidas. Hablamos de algunos de los impactos que tenía, vamos a recordarlos, algunos de ellos durante la clase, pero es importante entender que la primera vez que la palabra meditar es mencionada en la Escritura, no se menciona como un asunto ocasional o un asunto que fuera empujado por una urgencia o una emergencia. Y hay una gran diferencia en estos asuntos, porque la gente en la que hay un cambio dramático, en la que hay un impacto correcto, un impacto positivo, un impacto de bendición de largo plazo, son personas que no han tomado la meditación o la oración como recursos de primeros auxilios o recursos de emergencia o recurso de, pues ya no hay otra cosa que hacer, pues ni modo, vamos a orar, ¿no? La gente que utiliza la oración y la meditación como romper el cristal que dice rompa en caso de emergencia, no tiene el mismo efecto en su vida que en las personas que lo practican. De hecho, y discúlpenme, pero voy a hacer una referencia. Cuando hablamos en latino, en griego, sobre la palabra meditar, está siempre ligado con el futuro, no con el presente. Significa que una persona que tiene la práctica de meditar la Escritura, lo que está haciendo no es preparándose para lidiar con su presente, sino que está de hecho preparándose para lidiar con su futuro. Significa que te puedes preparar hoy para el día de mañana y que orar y meditar no tiene que ser. Es como la gente que dice, estoy en un gran problema, voy a ponerme a ayunar. El ayuno no es un cristal que se rompe en casos de emergencia. ¿Que funciona, pastor? Por supuesto que funciona, porque recuerden que toda práctica espiritual produce en el hombre experiencias espirituales únicas. Así que eso es una ley, eso va a suceder. Pero la oración, el ayuno, la alabanza, la meditación, todas las prácticas espirituales no son para emergencias, son para prever tu futuro. Voy de nuevo a decirlo. Las prácticas espirituales que Dios dejó como una instrucción para su iglesia, su pueblo y sus hijos, no son para atender emergencias, son para prepararte para cuando llegue la emergencia. Por eso la palabra meditar está ligada hacia el futuro más que el presente. Por eso debe ser una práctica continua. Orar, ayunar. Por eso vemos ejemplos como el de Cornelio, por ejemplo, que siendo un hombre rico, siendo un hombre con una buena familia, siendo un hombre con un buen cargo, siendo un hombre con una buena posición militar, siendo un hombre además querido y respetado, todos los días oraba. Y recuerden los que me han escuchado hablar en este tema sobre la oración, es que ¿qué ora una persona que no necesita nada?
Significa que para Cornelio la oración no era un tema de emergencia, no era un tema de urgencia, no era un tema de auxilio, no que no se pueda usar en ese momento, pero para él la oración era una práctica que le preparaba para su futuro o para su destino o para su propósito. Entonces no oras solo cuando tienes emergencia, no meditas o ayunas solo cuando estás en problemas, sino que lo haces como una práctica espiritual, una instrucción del cielo, un ejercicio de tu espíritu para estar listo para los días de adversidad. De ahí que entonces muchos cristianos pudieron haber asistido los mismos domingos que otros a la iglesia, pero la falta de práctica de oración, de meditación, de alabar a Dios, de leer las escrituras, los hace más vulnerables y menos fuertes a la hora de enfrentar las mismas situaciones y reaccionan de manera diferente, aunque fueron el mismo domingo a la congregación. Puedes haber escuchado la misma predicación, puedes haber sentido la misma mano del pastor sobre tu cabeza orando por ti, pero no va a suceder exactamente lo mismo si en una persona hay una práctica, un ejercicio espiritual continuo, constante, y en otras personas no lo hay. Así que vale, por eso es importante que mantengamos este principio. Y Génesis nos enseña que la meditación en el Señor debe ser una práctica continua, constante, contundente para nuestras vidas. Son ejercicios para nuestro espíritu. Mientras más meditamos, se descubrió que se incrementaba la actividad en una parte del cerebro que mide 3 centímetros de largo y que es como una nuez, llamada el tálamo. Para no entrar en cuestiones fisiológicas, porque esa no es mi área de expertise, pero solo quiero que sepan que esta parte contribuye a muchísimas funciones del ser humano. Meditar se descubrió que mientras más meditamos, la actividad en el tálamo, que está en nuestro cerebro, se aumenta sustancialmente. ¿Y qué es lo que sucede? Hablemos un poco sobre meditar y el poder de meditar. El tálamo, que es impactado directamente en una actividad más vertiginosa, mayor, cuando estás meditando en Dios o en las Escrituras o en sus obras o en sus mandamientos, se descubrió que el tálamo comienza una actividad mayor. ¿Pero qué hace el tálamo? Bueno, el tálamo contribuye, como decía, a numerosas funciones del ser humano. Mencionemos 4. Toda la información sensitiva, la memoria, las emociones y casi todas las funciones motoras, todas estas cosas, la información sensitiva, la memoria, las emociones y las funciones motoras, solo exceptuando el sentido del olfato, que es un asunto interesantísimo, pero no lo alcanzo a explicar el día de hoy. Pero todas estas funciones, toda esta información, la sensitiva, la de la memoria, la de las emociones y la de las funciones motoras de tu cuerpo y de tu ser, tienen que pasar de cajón por el tálamo. Esa información pasa por ahí antes de llegar a la corteza cerebral, a donde se va a distribuir a los diferentes lugares. Tiene que pasar por ese pequeño filtro, por ese portero que está ahí justo al inicio de todo tu corteza cerebral. Ahí está ese portero por el que tiene que pasar todas tus emociones, tu información, tu memoria, tus funciones motoras. Tienen que pasar por ahí. Meditar activa y ejercita de manera mayor a este portero, lo hace más fuerte, más saludable. Entonces, ¿qué sucede cuando meditamos? Bueno, ya dijimos que hay una mayor actividad en el tálamo, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, mientras más meditamos, se descubrió que el concepto, la figura, la percepción de Dios
de la paz y de la unidad, obsérvenlo, de manera integral toman una forma muy sólida en el ser humano. Voy a decirlo de nuevo. Tres elementos se consolidan integralmente juntos. Tres elementos: Dios, la paz o un sentido de paz profundo y un sentido de unidad. Eso significa, y ojo, porque esta es una parte muy interesante, que la meditación contrasta con otro tipo de meditaciones. Quien medita la Escritura, quien medita en Dios, por naturaleza tiende a ser mucho más fácil para trabajar en equipo, para unirse a otros o para estar ligado con Dios, estar unido con Dios. No solamente tiene un mayor sentido de paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que hay un tipo de paz que ni siquiera la mayor meditación te puede dar, pero cuando meditas en Dios, hay una sensación, una percepción y un desarrollo sólido de una tranquilidad, de una paz interna que está sumado, curiosamente, a la unidad. Te es más fácil ligar tu corazón con otros. En muchas prácticas budistas o en muchas prácticas, en otro tipo de prácticas de meditación, la meditación en sí sola te aísla del resto del mundo. Pero meditar en Dios, el propósito de meditar en Dios no es aislarte del mundo. Ojo, te aíslas para meditar, pero el propósito de meditar no es aislarte. El propósito de aislarte es meditar. Pero el propósito de meditar es unirte con alguien más. El propósito de meditar es que seas más fácilmente integral o te sea más sencillo integrarte. De ahí que hay una relación muy directa entre la gente que más ora y medita. Debe de ser más fácil para ti trabajar con otros, no porque esos otros piensen igual que tú, porque meditar no te hace pensar igual que otros. Meditar te permite unirte más fácilmente con el sueño, la visión de otras personas. Así que la idea de la meditación no es aislarte, no es alejarte, no es distanciarte, no es desconectarte del mundo y así parecer más espiritual. No, la idea era el hecho de que la meditación debía unirte de manera más integral con Dios y con las personas con las que convivías todos los días. Las personas que estudian sobre los que recopilaron los primeros escritos de la Biblia, cuando se hablaba de este grupo de personas, es muy bonito aprender sobre eso, pero cuando se hablaba sobre las personas que tuvieron a su cargo o que recopilaron más información sobre las escrituras, se descubrió que eran pueblos, que era un pequeño pueblo de personas que se aislaron, pero se aislaron a causa de que habían visto el desorden de vida de los demás y entonces se habían aislado para tener entre ellos, construir entre ellos una comunidad que meditara en Dios, y en ellos es donde existieron algunos de las versiones orales de las escrituras que después nosotros encontramos como las cuevas de Qumran o en las cuevas de Qumran. Hay toda una historia detrás de eso. Pero bueno, el punto es, porque hay un malentendido entre, y eso nos sirve para aclararlo, porque la meditación que no está enfocada en Dios, en la fe del Hijo de Dios, tiende a llevar a la gente en un camino que los distancia, desconecta de los demás seres humanos. Se quieren conectar con el universo, se quieren conectar consigo mismos, pero no te conecta con otros seres humanos. La meditación en la palabra de Dios, la meditación en Dios, la meditación en su palabra y en sus obras,
te debe llevar de manera natural a poder trabajar y ligar tu corazón con otras personas, a ser más fácil de tratar, a ser más fácil de unirte, no de pensar igual que otros, pero de poder unirte con otras personas que tienen las mismas prácticas espirituales que tú, aunque no tengan las mismas experiencias espirituales. Ya hablamos de eso, hablaremos un poquito más adelante. Pero también tiene que ver con el entorno del mundo que te rodea, que no conoce de Dios. Ojo, cuando se descubrió que meditar potencializaba esta solidez de Dios en la vida de las personas, pero también de un sentido de unidad, significa que también te permite tener una conciencia social. Es por ello que una gran característica del Dios al que amamos y servimos es su misericordia, es su bondad, es su benignidad, y le conocemos como alguien que es bueno y que es misericordioso. Es algo que se desarrolla de manera, tú no puedes crear empatía sin meditar en Dios, porque cuando meditas en sus obras, por ejemplo, cuando meditas en sus obras para contigo, la misericordia es algo que crece de manera natural. Cuando ves cómo Dios te trató a ti y cómo Dios fue contigo y cómo Dios te amó, hace que tu sentido de unidad con otras personas sea fácil de vivir, de percibir y de manifestar. Es por eso que la vida cristiana te lleva a ser alguien bueno para los demás, te lleva a ser de bendición para la gente que te rodea. Un detalle que es interesante es que para la gente que practica el meditar en Dios o lo ha confundido con el ir a la iglesia el domingo solamente y escuchar la palabra de Dios por una hora, la meditación es solamente como una clase, es como una lección, pero tiende a no tener impacto de larga duración o de largo plazo en su vida. Así que las personas que no practican la meditación en Dios o en su palabra o en sus obras o en sus mandamientos, perdónenme que lo repita, es solo para que sea claro, tienden a tener en el corto mediano plazo más crisis que las personas que lo practican de manera continua y constante. ¿Por qué razón? Porque la persona que practica el ejercicio de meditar en el Señor, y ya sé que lo que estoy diciendo parece complicado, cuando vivimos, por ejemplo, los que vivimos en la Ciudad de México y que nuestro ritmo es una locura, apartarnos, desconectarnos solo para meditar en Dios ya se convierte en un conflicto hasta de tiempo de trabajo. Pero meditar en el Señor es fundamental, porque cuando ya no es algo aleatorio que haces solo de vez en cuando, te das cuenta que se convierte en una experiencia palpable. Se descubrió que las personas que practican el meditar en Dios de manera continua y constante, ya no era para ellos un evento aislado en su semana de trabajo, sino que se convirtió en algo tan palpable. Escúchame, se descubrió que la gente que medita de manera continua y constante, Dios, la paz y este sentido de unidad se convirtió en algo tan real como esta pluma, como el cuaderno en el que estás tomando notas, como el dispositivo en el que estás viendo la clase. Se descubrió que se hizo algo real. Y voy a explicar por qué. Y esto les va a gustar muchísimo, porque tiene que ver con la fe. Porque el tálamo tiene una característica. El tálamo no hace diferencia entre la realidad en el interior y la realidad en el exterior. A ver si me captan. El tálamo no hace diferencia entre la realidad exterior y la realidad interior. Otra vez.
el tálamo no hace diferencia entre la realidad exterior y la realidad interior. Así que hay dos elementos, la realidad exterior y la realidad interior. Alguno de ellos va a convertirse en tu convicción o se va a convertir en el hilo conductor de tu vida de manera cotidiana. Ejemplo. Por eso decíamos que si una persona medita más en lo externo, si una persona medita más en lo que sus ojos están viendo, en lo natural, esa realidad externa es la que el tálamo utiliza para nutrir y alimentar todo lo que va a ir hacia tu corteza cerebral. Pero el tálamo también podría ser alimentado o nutrido por la realidad interior. Pablo no lo dijo como un neurocientífico, pero lo dijo como alguien que conoció de Dios y conocía esta experiencia cuando utilizó la expresión, nuestro hombre interior se debe fortalecer. Fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el hombre interior. Lo que está queriendo decir es que si tú meditas en Dios, en su palabra, en sus mandamientos y en sus obras, el tálamo que va a nutrir y a ejercer una influencia definitoria en muchas de las funciones de tu cuerpo, incluyendo tus emociones, ese tálamo va a usar como guía, como fuente de alimentación, en lo que tú más meditaste. Si tú meditaste más en el problema, este ejercicio de meditar el problema va a conectar al problema con tu tálamo y con el resto de tu cerebro. Y entonces todo tu cerebro, incluyendo tus funciones, van a verse impactadas porque decidiste meditar más en los problemas o en la persona que te traicionó o en la situación adversa o difícil que viviste, que decidir meditar en Dios. Y esta es una parte fundamental. Cuando meditas más en lo externo, tu mundo interior, tu mundo interno va a ser guiado, conducido por el resultado de eso en lo que te dedicaste a pensar. Por eso el rey David decía, por eso Asaf decía, cuando me la pasé pensando, cuando medité o pensé en mis enemigos más que en Dios, casi tropiezo, casi me caigo. No me funcionó meditar en los que buscaban mi mal, no me sirvió meditar en la bronca que tenía, no me sirvió clavarme toda la noche, estar pensando en la situación. Me ayudó a meditar en mi Dios. Habiendo dicho esto, y regresando al concepto de que el tálamo no distingue la diferencia entre el interior y el exterior, significa que utilizas tu exterior para construir tu interior o utilizas tu interior para construir tu exterior. Y entonces es donde entendemos el proceso poderoso de la fe. Cuando dice, creí, por tanto hablé. Creer es una convicción personal que envías de manera verbal a tu mundo exterior. Es por eso que David, recuérdenlo, tu mundo exterior, tu mundo interior. David tiene cara a cara a Goliat y está mirando a un hombre de 3 metros de alto. Ahora tiene 3 metros de mundo exterior y sus ojos están mirando a Goliat. Y lo ve cualquiera de nosotros. Si hubiéramos llegado a ese mismo día de la batalla y como ningún soldado, escuchen,
Todos los soldados del ejército de Israel llegaron preparados desde el punto de vista militar. Pero ese es un asunto exterior. Pero ninguno llegó preparado desde el punto de vista de su interior. Cuando lo ven, y es tan grande y tan aparatoso, ese gigante no es más grande adentro que afuera. Pero tienes a un muchacho que viene de estar alabando y ministrando a Dios, meditando en el Señor, meditando en sus obras, meditando en Él, meditando en cómo, lo vemos por los salmos que escribe, en cómo Dios ha sido tan bueno con él a pesar de que desde su nacimiento tuvo situaciones como el que su familia, no precisamente sus hermanos, era el consentido de sus hermanos, ¿no? Y toda esta historia familiar. Pero él tiene la capacidad de meditar. Él pudo haber estado meditando cuando tocaba el instrumento, pudo haber estado meditando, mis hermanos no me quieren, mis hermanos me aborrecen, mis hermanos me hacen menos, mi papá no me da mi lugar, ¿cómo es posible que sea el más chico, me hayan mandado a trabajar a mí a cuidar a los... Tú puedes pasar tu vida meditando en eso, pero él estaba meditando en Dios. Cuando estás meditando en Dios, lo que tú te das cuenta es el tamaño de tu hombre interior. Es cuando él ve a Goliat, su hombre interior ya está educado para no ver el exterior como lo ven los demás. Y bueno, si le añades el que ha enfrentado un oso, ha enfrentado un león a solas, cuando ve a un Goliat, él no está usando el exterior para medir la dimensión de su hombre interior, sino está usando su hombre interior para dimensionar su exterior. Y ahí es donde la fe obra. La fe mide tu mundo exterior por lo que hay en tu interior. Tu naturaleza humana, tu vista, mide basado en el hombre exterior o en lo que ves en tu exterior, regula el tamaño de tu hombre interior. Meditar. El rey David, que llevaba este ejercicio, curiosamente, que David es una sombra de Jesús también, meditar terminó provocando que David mirara a un gigante de 3 metros, pero solo era eso, 3 metros. La gente lo vio gigante o lo vio grande dentro. Para David, adentro, ese no era un gigante. De hecho, él lo mira y dice, el león y el oso son más o menos iguales. Meditar permite, desde el punto de vista neurocientífico, que tu tálamo regule toda tu forma de ver y vivir la vida y por eso afecta tu perspectiva. Escúchame, la gente por eso que medita más o se clava más con problemas del exterior, termina haciéndose pesimista, termina amargándose, termina perdiendo la esperanza, termina perdiendo la fe, porque ha decidido que su tálamo, el que regula cómo todo su cerebro, sus emociones van a vivir su vida, sea guiado, regulado, definido por su mundo exterior. Por eso meditar la Escritura es tan poderoso. Porque meditar la Escritura define a tu hombre interior para que sea lo que alimente toda la operatividad de tu cabeza, tu alma, tu espíritu. Y cuando te topes con un gigante digas, pues este es un gigante. Y ya. Medita más en Dios que en el exterior y tu perspectiva va a cambiar dramáticamente. Es por eso que se descubrió, desde el punto de vista médico-científico, que la gente que medita tiene muchos menos problemas de estrés.
tiene muchos menos problemas de estrés. Voy a entrar a algunas estadísticas un momento más, pero también se descubrió que la gente que medita la Escritura rara vez sufre depresiones. Rara vez sufre depresiones. ¿Por qué razón? Porque inhabilitó al exterior, habiendo primero, y por eso es que Dios recomendó que antes de que salgas de tu casa tomes un tiempo para meditar en Dios. Leas la Escritura, ores. No es para que cumplas un requisito para ir al cielo. Eso lo ganó Cristo por ti en la cruz. Es para que lo que veas allá afuera no termine dándole forma a tu hombre interior, sino que una vez que la palabra de Dios le dio forma a tu hombre interior, todo lo que veas afuera ya no tiene mayor fuerza. Existe, es real, pero lo que está dentro de ti es mayor que lo que está en el mundo. Así lo enseñó y así lo dijo él. Habiendo dicho esto, pasemos a nuestros últimos... me quedan como 6 o 7 puntos y me quedan 15 minutos nada más. Entonces, dijimos la semana pasada que Dios estableció las mismas prácticas para todos. Las mismas prácticas para sus 12 discípulos son las mismas prácticas y enseñanzas e instrucciones para todos nosotros 2000 años después. Las prácticas espirituales no cambian. Por eso hay una guerra encarnizada por cambiar las prácticas espirituales en las iglesias. Y es cierto, puede ser que la religiosidad, puede ser que el relativismo, puede ser que el modernismo, puede ser que algunas cosas quieran invadir a nuestra congregación. Y entonces, si alguien dice en una iglesia, orar ya no es necesario, es tanto como decir, la práctica espiritual de la oración que Dios enseñó ya no es necesaria. No permitas que nada ni nadie modifique las prácticas espirituales que Dios diseñó para que triunfaras. No las vas a necesitar en el cielo, las necesitamos aquí en la tierra. El diablo quiere quitarlas de la tierra para que no llegues allá, pero Dios quiere que las conserves. Ahora, decía solamente que aprendimos la semana pasada que Dios estableció prácticas espirituales absolutamente para todos, las mismas. Orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, alaba a Dios en todo tiempo, no dejes de congregarte. Estas prácticas espirituales las instituyó el cielo para nosotros. Salieron del corazón de Dios. Cualquier persona que diga que ya no necesitas reunirte y que tiene un problema de entender la Escritura y de relación con Dios. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Dios fue conocido a lo largo de toda la Escritura no por las prácticas espirituales, sino por las experiencias que esas prácticas provocaron. Por ejemplo, alguien dijo, cuando en un tiempo de escasez, es una condición, en un tiempo de escasez oró, práctica espiritual, y vio el maná, y descubrieron una característica y conocieron a Dios como Jehová su proveedor. Entonces vemos en la iglesia que vemos en la Biblia que alguien habló de Dios como Jehová Jireh, nuestro proveedor. Otros en el Antiguo Testamento vivieron una situación no de escasez, pero de enfermedad. Y clamaron a Dios. Y al clamar a Dios, la experiencia que vivieron fue de sanidad. Y conocieron a un Dios llamado Jehová Rafa, que significa Jehová sanador. Y así podríamos hacer una lista. Otros, en tiempos de guerra y de batalla, clamaron a Dios y su relación con Dios los llevó a... Es la misma práctica,
pero diferentes experiencias, los llevó a conocer a Shalom, un Dios de paz. Otros clamaron a Dios y la respuesta fue la experiencia de conocer a Emmanuel, Dios con nosotros. De tal manera que a lo largo de toda la Escritura encontramos a diferentes personas, diferentes características, diferentes trasfondos, diferentes historias, diferentes géneros, pero todos practicaban las mismas prácticas espirituales y todos tuvieron experiencias distintas con Dios que los llevaron a conocer facetas, características, parte de la naturaleza de Dios. Lo que nos pasa ahora con Cristo, la bendición de tener a Cristo, es que al clamar y orar podemos conocer todas esas facetas en nuestra historia. Vas a conocer al Dios proveedor, vas a conocer al Dios protector, vas a conocer al Dios que te guía, vas a conocer al Dios que da paz, vas a conocer al Dios que está contigo, vas a conocer al Dios sanador. Y aunque es el mismo Dios, es la práctica espiritual en diferentes condiciones va a provocar diferentes experiencias. Así que por eso dice la Biblia, ora en todo tiempo. Orar sin cesar significa, usa la práctica de la oración en todos los aspectos de tu vida para que veas la experiencia que vas a tener. Ayunar, orar, meditar, leer la Escritura, provocan exactamente lo mismo. Bueno, habiendo dicho esto, esa es la razón por la que vemos muchos nombres de Dios a lo largo de toda la Escritura. No es un Dios diferente, solo es que alguien nos habló de su experiencia con Dios basado en la práctica de clamar a Dios o de buscar a Dios en un momento específico de su vida que también nosotros pasaremos. Habiendo dicho esto, quiero volver a centrarme de nuevo para concluir en este asunto precioso de las prácticas espirituales, porque creo que es un tema fundamental. Y una de las prácticas espirituales más atacadas en este momento que están más sobre la mesa es el tema de congregarse. Es el tema de congregarnos. Entonces quiero poner, por ejemplo, estadísticas de estudios. Hablé un poquito, pero voy a hacerlo más a profundidad porque creo que es fundamental la práctica espiritual de meditar, de orar y todos los demás de las que hemos hablado. Hablemos de la práctica espiritual y las estadísticas y los estudios, los resultados de la gente que iba a la iglesia, no un domingo, sino de manera constante. Hablemos de esta práctica espiritual de ir a la iglesia. Bueno, dijimos en la clase anterior o la anterior, porque esta ya es nuestra 9ª lección, dijimos que se descubrió, pero no se descubrió por qué, solo se descubrió que la gente que iba a la iglesia de manera constante era más sana y vivía más años. ¿Se acuerdan? Bueno, lo que se descubrió, y quiero de nuevo enfatizarlo, estos estudios estaban hechos en personas, no que iban a la iglesia una vez al año, una vez cada 3 meses, sino personas que iban con frecuencia o personas que iban por años a la iglesia. 3 datos particulares para mencionar que es el resultado de ir a la iglesia por años o ir de manera frecuente a la iglesia. ¿Y por qué es tan importante no dejar de reunirnos? Ahorita nos estamos reuniendo en casas, pero ¿por qué es tan importante no dejar de reunirnos en la iglesia? Se descubrió que la práctica de ir, no la práctica de estar en una casa, pero la práctica de ir a la iglesia de manera frecuente, produjo, de acuerdo a los estudios, que las personas que van a la iglesia tienen la presión arterial menos alta. En estudios que hicieron de muestras de cientos y miles de personas, se descubrió que las personas que van a la iglesia con frecuencia tienen menos problemas de presión alta. Número 1. Número 2. Una muestra arrojó que los que van a la iglesia, escuchen esto, que los que van a la iglesia por lo menos una vez al mes, los que van a la iglesia,
redujeron entre el 30 y el 35% el riesgo de morir. Son las muestras que arrojaron. En las personas que iban una vez al mes a la iglesia, se redujo en 35% el riesgo de morir. Un dato más, por supuesto, cuando digo que disminuye el riesgo de morir, tengo que enfatizar un punto que es muy importante. Cuando alguien se reúne de manera semanal, sé que te reúnas de manera semanal o te reúnas de manera mensual, una cosa que no fue afectada, una cosa que no fue tocada, por ejemplo, no afectó personas con temas de diabetes. Sí afectó, para bien, a personas con temas de presión alta. No estoy diciendo las estadísticas, y también voy a decirlo de manera franca para que no llevemos al extremo estos estudios o los saquemos de proporción. Sí hay una reducción de la presión, pero no como para evitarte que tengas un paro cardíaco. Por eso se descubrió que las personas que van a la iglesia no hay ningún impacto en el tema del azúcar o de la diabetes, no hay ningún impacto. Hay impacto en la presión arterial, pero no hay impacto en otras enfermedades como la diabetes. ¿Por qué? Pues muy simple. Solamente es para que sepas que meditar en Dios, orar, leer la Escritura, no sustituye a una mala alimentación, a una persona que no hace ejercicio, a personas que consumen de manera excesiva, descontrolada, sin falta de cuidado, azúcares, harinas o elementos que pueden dañar su organismo. La razón por la que se descubrió que ni orar ni meditar afectaba el tema de la diabetes, que está ligada a situaciones de alimentación, en muchos casos, era para que entendiéramos que orar y meditar, leer la Biblia, no sustituye a que comas mal, a que duermas mal, a que no te cuides en tu alimentación. No lo sustituye, porque entonces es donde caemos en fanatismo y es donde hay un choque contra los doctores. Pero los estudios dicen que la meditación en Dios, que orar, afecta tu vida dramáticamente, tu futuro, pero no afecta tu cuerpo desde el punto de vista de la alimentación y el cuidado que debes tener de tu propia salud. Tienes que hacer ejercicio, tienes que comer mejor, porque tenemos un espíritu, pero este es el medio de transporte para llegar al destino que Dios nos dio. Así que tienes que cuidar el carro. ¿Qué caso tiene que lleves en tu coche la vida preciosa de tu familia si el carro tiene las llantas mal, el motor mal, problemas de aceite? Pues aunque lo que vaya adentro sea precioso, pues no vas a llegar. Así que cuídate, por favor, cuida esa parte de tu vida. Y con ello voy a mi penúltimo punto, porque el tiempo se me va, me quedan 5 minutos solamente. Se descubrió más causas de muerte, escuchen, se descubrió más causas de muerte y niveles más altos en los que no se congregan en una iglesia. Se descubrió que las personas que no van a una iglesia tuvieron más causas de muerte relacionadas con problemas circulatorios, respiratorios y digestivos. Va de nuevo. Se descubrió que las personas que no van a la iglesia de manera frecuente como una práctica espiritual que es parte de su vida, tuvieron niveles más altos o hubo un incremento en las causas de muerte relacionadas con problemas circulatorios, la sangre, la presión arterial, respiratorios y por último digestivos. Significa que la gente que no va a la iglesia tiene más problemas circulatorios, respiratorios y digestivos. Esos son lo que los números y las estadísticas nos dicen. Últimos 2 datos y los dejo para que terminemos nuestra clase sobre meditar. ¿Ok?
se descubrió que la gente que está enojada con Dios, o la gente que manifestaba enojo con Dios, presentaba más problemas médicos que los que no. Se descubrió que las personas que manifestaban estar enojadas con Dios, por alguna razón, presentaron más problemas médicos. También se descubrió que cuando se usa la iglesia para utilizar la religión o la religiosidad para infundir miedo y culpa, se provocan daños o la gente se puede ver afectada en todo lo que hemos platicado, estrés, depresión, porque el evangelio que debemos predicar no está basado en temor, sino en amor. No está basado en culpa, sino en perdón. Termino. Desde el punto de vista neurocientífico, para ellos, para los neurocientíficos, fue asombroso porque desde el punto de vista tradicional, los neurocientíficos pensaban que no era posible que pudiéramos voluntariamente influenciar las áreas de nuestro cerebro. Pero ahora recuerdo pasajes de la Escritura, como David diciendo, alma mía, espera en Jehová. Y obligando a que lo que su relación con Dios había construido, hiciera que su portero llamado tálamo procesara sus emociones, aunque eran dramáticas, pero a través de lo que él ya había construido de su tiempo con Dios. Así que, cuando oyes al rey David decir, alma mía, espera en Jehová, estás viendo el ejercicio voluntario de un hombre que toma autoridad sobre su propio cerebro. Y ahora también encontramos otras partes de la Escritura que quizá ahora tengan más sentido, como la parte de la Escritura que nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que podemos conducir de manera intencional nuestra mente. Voy a decirlo de nuevo, tú puedes conducir de manera intencional tu mente, tu espíritu, tu alma a una vida de gozo o a una vida de estrés. Voy a decirlo de nuevo. Los neurocientíficos creían que era imposible que un hombre pudiera voluntariamente influenciar su cerebro y su alma y todo lo que tenía que ver, pero descubrieron que cuando la gente medita, ora, medita en Dios, tú puedes, y con esto quiero concluir, tú puedes conducir de manera intencional tu mente, tu alma y tu cuerpo a una vida de gozo o a una vida de estrés, dependiendo de si meditaste más en el interior que en el exterior.